Bien, estimados estudiantes, continuamos con nuestro estudio de Max Weber. Y bien, nos quedamos en esta parte de seguir profundizando en la finalidad y objeto de las ciencias histórico-sociales. Como les comentaba, así como una situación individual puede trascender al contexto y hacer como que de allí en adelante esto afecte a toda la comunidad y el curso del desarrollo de la historia, también las ciencias, cuando van a aplicar este tipo de metodología, pues tienen que buscar realmente lo que objetivamente causó el evento. Digamos que en ese caso de José León Toral, pues el la parte objetiva es que asesinó a Francisco I. Madero. Motivos fueron personales, ¿sí? No quería que conservadores y liberales se juntaran pues por la parte de la influencia religiosa de México. Y entonces pues bueno, José León era un ferviente católico, no me recuerdo si pertenecía a la ACJM, y entonces ese evento produjo pues una gesta de rivalidades. Por lo tanto, la ciencia como la historia y social tiene que buscar pues los lastres objetivos que desencadenó ese evento, ¿sí? Por eso, como pongo ahí en la diapositiva, tiene que buscar la veracidad de las ciencias, ¿sale? Por eso esto, entre el conocer y el valorar, sí tiene que estar muy claro, porque valorar es cómo yo me estoy acercando a ese fenómeno. No es lo mismo, digamos, en ese aspecto, de esa situación muy concreta del asesinato de Francisco Madero por José León Toral, no es lo mismo acercarte como conservador que como liberal, porque el conservador va a defender sus intereses diciendo que fue un acto de valentía de José León Toral para que su partido conservador no se vendiera a los intereses de los liberales. Y puede gestarse al contrario, un liberal decir que fue una atrocidad cometida por un hombre cerrado a esta idea de crecer juntos, ¿no? O sea, el mismo objeto o el mismo evento puede prestarse a interpretaciones totalmente diferentes que pueden ser motivadas por un valor o una defensa de valores que son subjetivos. En cambio, la historia tendrá que dejar un poco a un lado esto y va a tener que describir y explicar el suceso como tal. Eso es lo que se refiere a la metodología de las ciencias. ¿Es esto posible? Bueno, es posible, pero es muy difícil, porque realmente no dejamos de tener como que nuestro objeto y nuestros valores respecto a los eventos. Por eso dice que la ciencia explica, no valora. Y aquí, pues, podemos poner el mismo ejemplo del señor del chavo del Racer. Él solamente te va a explicar lo que sucedió, el cómo fue el impacto y cómo fue las lesiones que ocasionaron los decesos. Si el que está haciendo ese acto de explicación del evento, pues dice, que fue mal plan, pues es que este chavo se pasó, siempre ha sido así, que no sé qué. Bueno, esos ya son comentarios de un juicio de valor individual, que no tiene nada que ver con la explicación. Y es aquí como, pues puede pasar con los chismes, chicos, que si no explicas el evento tal como ocurrió, objetivamente, se corre el riesgo de que toda la importancia se decante en la parte subjetiva, en el cómo yo pienso que fue o cómo yo lo percibí, no como realmente ocurrió. Y entonces cuando hacemos caso a la parte subjetiva de cómo nos están diciendo las cosas, lo que estamos aprendiendo entonces no es una cosa histórica o objetiva, sino inclusive puede ser irreal o puede ser maquillada. Entonces, por eso es la importancia, pues, que de la historia tiene que tratar de dar toda la explicación lo más objetivamente posible. Aquí viene entonces otra situación. Bueno, entonces la historia está a merced del historiador. Pues tendríamos que ser muy, muy honestos y decir, la mayor parte sí, pero por eso la historia, un objeto, más bien un hecho histórico, no solamente se estudia desde la visión de un historiador. Tenemos que utilizar 2 o 3 o 4 fuentes de diferentes historiadores para que según sus perspectivas o sus
explicaciones objetivas de ello, nos ayude a entender con más datos, pues mayormente ese elemento. ¿Sale? Por eso es importante, chicos, que no nos quedemos solamente con una fuente. Por eso en su trabajo de investigación siempre les pedimos diferentes tipos de fuente. Porque puede ser que la fuente que ustedes retomaron están comparando inmediatamente el punto de vista de una sola persona, no de un conjunto de expertos acerca del evento histórico. Por eso es importante, chicos, lo que Max Weber dice. La labor del historiador es hacer eso. Después el cómo recibes esa información, bueno, pues ya corresponde a la labor crítica pues del receptor. Pero en este caso, la finalidad de las ciencias histórico-sociales pues tiene que versar en encontrar pues la explicación objetiva de los eventos históricos. Muy bien. Y por ello, chicos, este esquema lo voy a explicar un poquito más detenidamente, porque le llama desencantamiento del mundo. Toma este tipo de explicación o ese título a través de Marx. ¿Qué es desencantamiento del mundo? Bueno, antes el mundo tenía explicaciones, como lo hemos visto con el positivismo, explicaciones de carácter teológico, espiritual, trascendente, que vamos a poner el ejemplo con nosotros en nuestro contexto mexicano, de que el agua la traía Tlaloc, que el sol pues era el dios Tonatiuh, y que la divinidad suprema era Quetzalcóatl, que ayudaba a que todo este mundo estuviera armónico. Luego viene el segundo momento en el positivismo, que es pues el estado filosófico, que a través de discursos de tratar de entender racionalmente el funcionamiento del mundo a través de conceptos. Pero ahora lo que quiere es este mundo científico, a través de su metodología, es explicar el mundo a través de sus causas y consecuencias. ¿Por qué se llama desencantamiento? Porque toda esta parte del mundo, que era la parte trascendente, afectiva, pues queda desplazada por una explicación racional y funcional. Si quisiéramos ser así un poquito más reacios con el concepto, una explicación instrumental de las cosas. Por lo tanto, chicos, este mundo sagrado mágico que antes sostenía pues culturas, sociedades y contextos, pues ya deja de ser funcional, y por el hecho de ser funcional entonces queda desplazado a un ámbito subjetivo. Y entonces aquí, chicos, está la curiosidad y la situación. El problema no es que este mundo mítico, plagado de narraciones y de relatos, quede desplazado, sino que pareciera que la persona también tuviera que separarse entre lo que es el mundo científico-social y el mundo de sus afectos y emociones y pues creencias. Y esta es la situación. Pareciera que el hombre no pudiera vivir junto con ambas dimensiones, que son dimensiones constitutivas del ser humano. Pero para la ciencia pareciera que no, esta parte más bien pues retrocede en esta situación. Y para el señor Max Weber, esta idea de mundo sagrado mágico es el que sostiene la ética calvinista. No entre hechos y causas y consecuencias, sino a través pues de un mundo idílico. Y a través del mundo idílico y de esa explicación sagrada mágica viene todo el conjunto de normas de comportamiento social. ¿Cuándo dice Max Weber no? Es la ciencia, a través de sus explicaciones lógicas y objetivas, que podemos encontrar el progreso científico y posteriormente el progreso de la sociedad. Por eso, en este mundo que Max Weber quiere explicar, la fe no tiene cabida, porque la fe no puede justificar pues todo el proceso social y real de la historia. Porque no se puede justificar científicamente, básicamente por eso. Ahora bien, pudiera sonar como que muy convincente de que de las ciencias tienen todas las respuestas y realmente tienen razón de decir que ninguna religión, ninguna forma espiritual puede dar explicación del mundo y de las cosas. Pues vamos a ponerlo entre comillas porque ninguna ciencia puede establecer, por ejemplo, el origen del mundo. Inclusive, chicos, esto ya se los había comentado en clase, en un comentario, que inclusive la ciencia no explica la teoría de la evolución.
Decir, ¿por cómo es eso? Chequen. La teoría de la evolución de Darwin, aparte de la selección natural y todo, cuando hay un cambio o una evolución, este salto de modificación genética, un ave no deja de ser ave, o sea, todas sus condiciones de fuerza, de alas, de alimento, se modifican, pero sigue siendo un ave. No pierde su salto, no cambia de especie, valga. ¿Sale? Un anfibio, como una rana, sigue siendo rana, más fuerte, de diferente color, con posibilidad de camuflaje, de soportar cierto tipo de climas extremos, pero sigue siendo anfibio, sigue siendo rana. Pero en cambio, en la teoría del darwinismo, dice que hay un salto de especie, es decir, de un chimpancé salta al homo, a un tipo de homo, entonces no se me viene, pero sapiens, cromañón, etcétera. Creo que es el cromañón el más antiguo. No soy antropólogo así bien. Entonces, ¿qué pasa? Está habiendo un salto de especie. La ciencia no ha explicado verazmente, se quedan a nivel de teoría, por qué hay un salto de especie cuando en la teoría de evolución de Darwin no hay ningún salto de especie. Son solamente mejoramientos, pero sigue siendo la misma especie, con los pinzones ahí en la isla de Galápagos, etcétera, pero no hay salto de especie. Para decir entonces que tanto la teoría del origen del mundo como la teoría de la evolución siguen siendo teorías que la ciencia no puede explicar, y entonces aquí pondríamos un poquito en entredicho, pues entonces si la historia, que es producto humano, entonces también el humano al momento de estar desarrollando esa historia ha desplazado eventos que para ellos fueron intrascendentes y que no se pasan a la historia, pero sí pueden haber modificado el mundo. Por eso la parte de la gran disyuntiva entre fe y ciencia, que en el momento en el que estamos estudiando Max Weber era muy fuerte, tenías que ser científico, tenías que abandonar la fe. Pues no. Bueno, sí, en ese momento sí existía, pero actualmente tendríamos que hablar de la interdisciplinariedad en las ciencias. Pero aquí, como estamos viendo a Max Weber, pues su teoría sí hace que todo este mundo sagrado, viéndolo como una unidad y una divinidad gobernante, pues queda desplazada por el gobierno de la metodología científica y de los hechos positivos y empíricos. Es un debate, chicos, que no se ha, hasta la fecha, pues no se ha podido, se han podido establecer criterios y respetando ciertos criterios, pero el discurso como tal aún le hace falta pues mucho trabajo. Y bien, por tanto, chicos, entonces, para el señor Max Weber, las ciencias histórico-sociales, pues, igual que la metodología científica, es el único criterio para que las ciencias puedan trabajar. Por lo tanto, así como les decía anteriormente, la ciencia siempre va a buscar las explicaciones a la causa. En este caso, si va a explicar la causa del desempleo, pues tiene que ir a las causas objetivas que están ocasionando esta falta de empleo. O si quiere solucionar el problema de la educación y de la infraestructura de las mismas, pues va a tener que estudiar históricamente y sociológicamente cuáles son los elementos objetivos que están llevando a esto. Y entonces, por eso les digo que las ciencias y lo que nos va a heredar el señor Max Weber es la metodología. ¿Sí? Si bien no está hablando tanto de solucionar el mundo, está hablando de la metodología, de la forma en la cual tiene que llevarse adelante todo el proceso de investigación de las ciencias y en específico de la historia y de la sociología, pues para poder dar una explicación de los contextos y de los problemas actuales. Como ven, ambos pueden complementar el contenido del positivismo con Augusto Comte y de Max Weber para poder establecer, digamos, pues un conocimiento más concreto y que posteriormente pues nos va a ayudar a entender mejor pues las corrientes subsiguientes que va a ser la fenomenología. Bien, vamos a terminar en este video y en el siguiente voy a darle el cierre de las últimas diapositivas y la explicación final.